En el panel de hoy presentando a Mariana Aparicio. Mariana, ella viene desde México. Ella es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, México, que es la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericanas de Ciencias Sociales, Flaxo. Es profesora titular tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos, CLACSO, y co-coordinadora del módulo Asia Central del Diplomado de Estudios sobre Asia del PUED-AT UNAM. Bueno, es un acrónimo, pero tiene varias vocales pegadas y no sabría cómo leerlas bien. Sus principales líneas de investigación son la diplomacia económica de Estados Unidos y China hacia América Latina, relaciones comerciales y políticas de Estados Unidos en América Latina, integración económica en América Latina. En el 2024 fue premiada con el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Entre sus últimas publicaciones se encuentran en 2024 en coautoría con Iván López y Enrique Méndez, Made Trades, Politics Great Again, y del Centro de Populismo y Trump. Tiene un acrónimo que es TMEC, sobre Norteamérica, y también con Daniel Romero León y Joaquín Lozano Trejo, 200 años de relaciones entre México y Estados Unidos, una mirada histórica, de la Universidad Veracruzana. Y con José Briceño también tiene una publicación, Regionalismos e Interregionalismos en la Política Exterior de México, de los 4T. Bueno, vamos a darle inicio pues a esta presentación de Mariana. Tenemos 4 ponentes. Con ella, Mariana, Darío Salinas también de México, Didimo Castillos desde Panamá, y Jaime Zuluaga, que está en Colombia. Van a presentar, cada uno de ellos tiene 20 minutos para presentar, y luego tenemos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Como verán, en el público tenemos público presente y también que se han conectado por internet, y algunos, bueno, en YouTube sí no vamos a recibir las conexiones de ellos, las preguntas, pero lo hacemos desde acá, desde la sala. Bienvenida, Mariana, puedes comenzar. En el caso que a mí me convoca, algo que yo he trabajado y que quisiera traer a la reflexión, tiene que ver con los aranceles y la agenda comercial del presidente Trump como un síntoma de la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Y ahora sí. Algo que ha sido patente durante esta segunda administración del presidente Trump, en el cual todavía no llegamos ni a un año, eso será en enero del próximo año, es justo la utilización del instrumento de la política comercial a partir de su diplomacia económica como un mecanismo de poner en la mesa de negociación tanto a países aliados como países enemigos, si se puede decir así, para establecer los lineamientos o el interés nacional de Estados Unidos. Pero ¿por qué digo que este periodo es una expresión de la crisis de hegemonía estadounidense con el proyecto Make America Great Again, ¿no? Y esto tiene sustento en las fracturas internas propias, que es otra línea de investigación de nuestro grupo de trabajo, que se expresa en el ascenso de nuevamente, por segunda ocasión, de un presidente que repela la política
económica, repela la burocracia institucionalizada, repela los organismos internacionales y demanda retornar nuevamente a la soberanía y el control de la toma de decisiones del país, de su país, de Estados Unidos, en medio de una crisis económica, social, una polarización social importante. Y bueno, pues de esas distintas expresiones que vimos también con mayor profundidad la semana pasada con el asesinato del conservador Kirk, a partir justo de una de las políticas que la propia derecha nacionalista estadounidense reclama, y es la tenencia del uso de las armas. No me voy a concentrar en cada una de estas de las de hegemonía, pero me interesa que podamos reflexionar sobre uno de los diversos instrumentos de la diplomacia económica que tiene objetivos políticos, pero aunque parecieran contrasentido, es un mecanismo de tener el sistema del periodo de posguerra, el cual se construyó precisamente para mantener la paz y la seguridad internacional como todas las posibilidades para mantener un régimen internacional seguro y estable, ¿no? Es precisamente Estados Unidos quien desde ese momento busca la liberalización comercial, pero también y posteriormente a la década del 90, con las dos grandes crisis, primero en el norte y después en el sur global, utilizar o avanzar en acuerdos de libre comercio de corte bilateral o regional, de forma que se va identificando ya en el siglo XXI uno de los principales enemigos, ¿no? O aquel que le disputa el poder la potencia económica a nivel internacional, que es justo la República Popular de China. Entonces, en Estados Unidos han analizado en cualquier otro momento, no tiene dos objetivos bastante claros, de no tener o haber erosionado el poder blando, ¿no? A partir de justo la hegemonía que antes era latente, pues ahora se ha disminuido y utiliza otros mecanismos más fuertes que tienen que ver con mecanismos de coerción. Entonces, en este sentido, la diplomacia económica ha sido un componente fundamental para la política exterior estadounidense. Muy bien lo saben ustedes, ¿no? En Panamá, pero también en muchos países de la región. Yo vivo en México y bueno, también se podrán imaginar lo que sentimos uno de estos instrumentos que son los aranceles, pero me gustaría dejar incentivos o tener ganancias políticas o también ganancias económicas. Entonces, en este sentido, los objetivos o las características generales es aplicar, ¿no?, instrumentos de la diplomacia económica como sanciones económicas, como acuerdos de libre comercio, y políticas arancelarias o el establecimiento de políticas no arancelarias, que esa es una de las, digamos, de las grandes cuestiones actualmente está muriendo, también propio de un impasse que el propio Trump en su primera administración y que ha mantenido hasta ahora, alimentar el régimen internacional de comercio, busca renegociar acuerdos de libre comercio porque desde su perspectiva han abusado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, hay, digamos, tres características muy específicas en tanto crisis de hegemonía y la proyección en política comercial es ya no mantener el sistema multilateral porque considera que no va de acuerdo a su interés nacional. De hecho, considera que es un organismo que ha abusado de Estados Unidos, que los miembros que están ahí han abusado de la estructura, pero también de tener acceso estable y seguro, de forma que no han sido
o no han cumplido las reglas y generan dumping, ¿no? Por un lado. Pero también hay otra parte de la diplomacia económica que tiene que ver con los objetivos económicos. Y ustedes recordarán que hace unos meses el presidente Trump justo hizo todo una gira con los países árabes, petroleros, con muchos recursos, y lo que ha buscado es atraer nuevamente la inversión a Estados Unidos y también la promoción comercial. Solo digo esto como un ejemplo, pero también el incentivo de los aranceles, precisamente a empresas estadounidenses que han deslocalizado su producción en otros países en el mundo, les establece no importa que sean empresas o firmas estadounidenses, si ustedes no regresan a Estados Unidos e inviertan en el país, pues tendrán también que pagar aranceles, ¿no? Entonces, lo que busca, ¿no?, la diplomacia económica en esta crisis de hegemonía es tratar nuevamente de articular, ¿no?, el poder relativo. Esta crisis de hegemonía es mucho más latente a partir de la guerra comercial que ha establecido con la República Popular China, ¿no? El arancel para Trump ha sido la palabra más hermosa del diccionario. Hay una escalada muy importante en términos arancelarios. Llegamos hace algunas semanas al 150% de arancel en bienes muy específicos. Pero lo que es bien interesante en términos de los aranceles como un instrumento o como un mecanismo de coerción y propio, ¿no?, de la visibilidad de la crisis de hegemonía estadounidense es, uno, las estructuras que él mismo creó ya no son útiles, ¿no? El régimen internacional establecido que él mismo lideraba ya no le es útil y propositivo para sus propios intereses y para disputar, ¿no? No voy a discutir aquí si este mundo es multipolar, ¿no? Si la crisis de hegemonía genera otras expresiones del sistema propio a nivel internacional, pero lo que sí es bastante claro es que en el caso de Estados Unidos, pues hubo toda una transición desde la década de 1970, en el siglo XX, hasta en la actualidad con esta guerra comercial, de identificar a la República Popular como un potencial adversario, ¿no?, en el liderazgo del sistema internacional y que se hace muchísimo más latente en el comercio, ¿no? Una guerra no convencional, fría, de ahí que algunos otros digan la llamada segunda llamada Guerra Fría, porque es que desde la visión de la administración Trump, desde su primera administración ahora, la posibilidad de que Estados Unidos tuviera la fuerza de establecer las reglas del comercio internacional, que se estaba logrando en el caso de durante la administración Obama con la firma del TPP. Justo Trump, la primera orden ejecutiva, y menciono las órdenes ejecutivas porque son también muy importantes, y es otra expresión de la crisis interna estadounidense y del sistema político, la división de poderes, es justo un incremento arancelario en aquellos productos específicos en donde el objetivo de ese arancel es lastimar lo más posible al país al que se le aplica arancel y reducir lo más posible los costos o las externalidades que le va a regresar a nuestro país, ¿no? O al país al cual aplica el arancel. Trump empezó, el presidente Biden mantuvo durante toda su administración, en este segundo mandato, ya les decía, no llegamos de un año, ha variado de formas muy significativas. Pasamos, ¿no?, del acuerdo 1, del Trump 1, a una escala arancelaria. Entonces, ¿cómo puede Trump justificar? Y aquí también es parte interesante de la propia crisis de hegemonía estadounidense. Trump establece que la escalada arancelaria tiene que ver con la protección interna del mercado estadounidense como una emergencia nacional. Y esta emergencia nacional se da en las primeras órdenes ejecutivas de esta segunda administración en enero. Lo primero que hace es todo lo que es woke, ¿no? Todo lo que es progresista, todo lo que tiene que ver con modificar la burocracia estadounidense, primeras órdenes ejecutivas. Y la segunda más importante es la declaración de la emergencia nacional en la frontera sur. Eso le permite romper también con el propio sistema internacional del comercio y no
y no tener costos, al menos por ahora, o que los países a los cuales les aplica estos aranceles selectivos, pues tengan que establecer esta mesa de negociación, no de forma, digamos, anteriormente como el bien común y de cooperación entre los estados, sino como un mecanismo de presión, porque ya no hay otro tipo de mecanismo que pueda dejar ser, ¿no? De ahí la expresión de la crisis de hegemonía en el sistema multilateral del comercio y del comercio internacional per se. Ya les decía que las órdenes ejecutivas ha sido el mecanismo sine qua non por excelencia del presidente Trump. Y esto también nos muestra parte de la crisis interna estadounidense, porque es una aplicación de un mecanismo unilateral, ¿no? Para una aplicación inmediata, porque desde la visión de esta administración, la estructura institucional y burocrática, ¿no? La burocracia profesional estadounidense tiene sus propios intereses y es absolutamente ineficiente. Y por lo tanto, ellos tienen un proyecto, el proyecto MAGA, y bajo el respaldo del Congreso estadounidense, el presidente Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que lo que buscan es implementar temas de aplicación inmediata en su agenda, generando también internamente una propia crisis, ¿no? Y fíjense que interesan específicos diversos. En lo que vamos hasta ahora, hasta finales de agosto, se firmaron 191 órdenes ejecutivas en menos de un año, ¿no? Esto muestra también una crisis interna y cómo se busca, ¿no?, hacer frente a esta pérdida del poder relativo que tiene el propio Ejecutivo, ¿no? Y la división de poderes en Estados Unidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque la crisis interna se proyecta en su política exterior y en la propia crisis de hegemonía y de los intereses estadounidenses a nivel internacional. Si nosotros vemos las distintas órdenes ejecutivas, se van a dar cuenta que uno de los más importantes tiene que ver con este instrumento que yo les decía, ¿no? El instrumento más utilizado por el presidente Trump, que son los aranceles, que se encuentran aquí, pero los otros dos temas importantes que tienen que ver con su crisis interna es la burocracia, ¿no? Como la crítica a la burocracia ineficiente que hay que modificar. Acuérdense que su ahora ya no amigo, ¿no?, Elon Musk, fue el oficial para modificar toda estructura interna en Estados Unidos y también la seguridad nacional, ¿no? Entonces, hay una expresión clara propia de la crisis de hegemonía interna de Estados Unidos y que va a utilizar ciertos instrumentos para tratar de mantener lo que sea mantenible por el tiempo. Que están a ver con la clima. Algunos de ellos tienen efectos bastante. Mariana, tienes 5 minutos para acotar tu presentación. Ya te había descontado lo que nos atrasamos nosotros, entonces te doy 5 minutos. Pues en realidad ya llevaba como 25. ¿Qué quieres? Bueno, entonces voy a pasar a preguntas y respuestas. No sé si alguien en el público aquí tenga preguntas. Bueno, si no tienen preguntas, yo te voy a preguntar algo. Ayer le mandaba al profesor Jorge Hernández un programa que hace, espérate un momentito que voy a admitir al profesor Dídimo, que hace el presidente de Ecuador, se llama Hablando con, se me ha olvidado el nombre del presidente de Ecuador, sobre Estados Unidos, ¿no? Y entonces entrevistó a Emil Sader. Y en esa entrevista que le hace a Emil Sader, le dice que haga un balance pues del tema de la crisis de hegemonía de Estados Unidos, y Emil Sader le dice, bueno, independientemente de que Estados Unidos esté en crisis, con el poder hegemónico que siempre ha tenido desde después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, sigue siendo teniendo el ejército más grande del mundo. Bueno, yo pienso que no tan grande porque nadie sabe
lo que tiene China, lo que tiene Rusia y Corea del Norte y bueno, en América Latina, Brasil, México y hasta Venezuela, ¿verdad? Lo cierto es que esa medición nosotros no la tenemos clara, pero sigue siendo una amenaza para nosotros el que ellos tengan un dedo en el botón de armas atómicas que la tienen sobre un hombre que no tiene una coherencia de una política internacional que obviamente nos enfrenta a todos contra todos. Esta mañana escribía Obama, hablaba sobre un poco cómo Estados Unidos se está dividiendo internamente, que eso nunca él lo había visto, la división interna de ellos, porque ellos siempre se alían para ir contra el mundo, pero internamente contra el mundo y contra ellos mismos. Entonces un poco, no sé si tienes algo que decir sobre este planteamiento que hace Emir Sader, el tema de un ejército grande mantenido en un país en estas circunstancias con Trump, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Loyalty, por la pregunta. A ver, creo que es importante establecer. Muchas gracias, Mariana. Agradecemos tu intervención de esta mañana y bueno, le damos paso a don Darío Salinas. Saludos, don Darío. Oiga, nos vimos hace unos meses atrás en República Dominicana. Y bueno, ¿me está escuchando? Lo veo que no me escucha bien. Hola, buenos días a todos, a todas. Muchas gracias. Agradecidos también nosotros con usted acá. Por esta posibilidad para realizar este panel del grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos en este prometedor primer gran congreso que están organizando ustedes en una sede que no la conocíamos. Hemos estado en varias ocasiones en la Universidad de Panamá, pero esta sede específica no la conocíamos, de manera que saludo esta iniciativa y también la posibilidad de realizar esta interlocución, este panel, junto con ustedes. Quería presentarle, Darío, si me das un chancecito, dame un minuto. Quiero presentarte pues para que aquí la audiencia conozca pues tu trayectoria, ¿verdad? De muchos años, sobre todo en los últimos años. Marco Gandásigues nos decía siempre que tú eras su aliado en el grupo de trabajo de hegemonía de Estados Unidos, de estudios de Estados Unidos. Sí, Darío Salinas es profesor investigador emérito del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias dedicado al estudio de los procesos políticos en América Latina y el Caribe. Sus principales ángulos de preocupación se enfocan a las relaciones hemisféricas, estudio político de coyuntura regional, problemas de la democratización y la integración regional. Él es sociólogo formado de la Universidad Católica de Chile, cuenta con una maestría en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, pertenece al Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, es investigador asociado del Grupo de Trabajo Estados Unidos, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En su contribución a la formación de recursos de la investigación para la investigación, registra la dirección de 64 tesis concluidas y 24 como asesor y miembro de jurado. Es autor y coautor y coordinador de más de 60 publicaciones científicas. Te damos la bienvenida con un aplauso desde acá, desde el auditorio. Que constituyan su desafío en el campo de la recuperación o de la restauración de su hegemonía, teniendo en cuenta las relaciones con América Latina. Y aquí yo quiero señalar tres grandes nudos problemáticos para Estados Unidos, que son importantes y que tienen un impacto, que tienen una repercusión hemisférica, y que nosotros debiéramos tenerlo muy presente en nuestras reflexiones. La situación de su política frente a la realidad de los procesos en México,
la situación de su despliegue político hacia la región, considerando particularmente la realidad de la revolución bolivariana y la expresión de su política hacia el Caribe, particularmente hacia Cuba. Yo creo que estos tres núcleos, que los enuncios de un modo asaz esquemático, son reservorios de grandes preocupaciones en este desarrollo, en este proceso de mirar hacia la región y hacer de la región un componente de su posible recuperación hegemónica para imponer su dominio planetario, que sí lo ha perdido. Entonces, cuando digo que sí lo ha perdido, me detengo brevemente para señalar que estamos a ese nivel global planetario en un momento de transición. Yo creo que nuestros colegas y los estudios con los que interactuamos aciertan en términos del diagnóstico, en el sentido de que el unipolarismo está agrietado en términos de seguir siendo la visión, expresión más concentrada de la capacidad de la hegemonía norteamericana a nivel global. Vis a vis, frente el desarrollo de un proceso que en su densidad nos habla de un multipolarismo, pero que no hay que tomar, me parece, que ese movimiento como si fuera un movimiento rectilíneo que nos conduzca irremediablemente hacia un final que sería la organización del orden internacional en términos de una multipolaridad. Yo creo que ese proceso de transición hay que tomarlo como tal, es decir, estudiarlo como un proceso de transición donde las luchas van a ser brutales y encarnizadas, y donde de hecho estamos constatando que eso es lo que ocurre. No podemos tampoco desde América Latina sacar cuentas alegres de que esa transición, en la medida de que se está desarrollando hacia un orden que no es la restauración del unipolarismo, tampoco para nosotros significa necesariamente, y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, como una salida fácil, sino más bien qué hace América Latina. Y cuando digo América Latina, no solamente estoy pensando en la expresión diplomática, no solamente estoy pensando en términos de la expresión gubernamental, sino de este conjunto regional que tiene raíces históricas muy fuertes en términos de la defensa de su independencia, elemento convocante extraordinariamente potente en las actuales circunstancias, que tiene sus bases, su raigambre en la defensa de la soberanía, que no solamente es una soberanía territorial, sino que hoy día se expande incluso hacia esferas simbólicas de enorme trascendencia, como es la posibilidad de pensar con cabeza propia sin que... Allen y uno de los primeros en promoverse es América, en un sentido profundamente fascista, inspirado mucho en un líder político que influyó seriamente, que era Hitler, y que propugnaba por los blancos norteamericanos, nativos, entre comillas, norteamericanos, aquellos que exterminaron la población indígena originaria del territorio del norte de este continente, no se podía mezclar para mantener la pureza de la sangre. Ese es el mismo discurso que hoy se recupera con claras connotaciones racistas y con la política antimigratoria que están desarrollando los Estados Unidos. Y sobre este punto quiero hacer un énfasis particular, porque es el énfasis antimigratorio es una de las grandes novedades con la forma en cómo se está desarrollando y la magnitud que ha adquirido esa política de la segunda administración del presidente Trump. Los Estados Unidos, como todos sus historiadores reconocen, es un país de migrantes. Su grandeza, como se señalaba desde el siglo XIX, de las migraciones, Europa se parte después del continente asiático y posteriormente de latinos y en última instancia de africanos. Los Estados Unidos, en el proceso de expansión del capitalismo, abrieron las puertas de sus
fronteras estimularon la migración y se aprovecharon de la migración por una serie de factores, entre otras, unos predominantemente económicos, de tener una mano de obra en una situación irregular en el país que podía escapar un poco a la legislación laboral interna, ofrecer trabajo a cambio de salarios bajos y favorecer así las altas tasas de ganancias de las grandes corporaciones norteamericanas. Eso hoy está siendo desconocido por la política migratoria, pero esa apertura de los Estados Unidos a la migración, particularmente durante el siglo XX, fomentó, creó en todo el planeta y particularmente en América Latina, alimentó la fantasía del llamado sueño americano, el país de las libertades, el país del empleo abundante, del empleo bien remunerado al cual podían llegar las generaciones de trabajadores pobres, excluidos y segregados de nuestro continente y de otras partes del planeta, para desde allí revertir parte de la riqueza que con su trabajo alcanzaban a acumular y enviársela a sus familias. Esa es la puerta que abruptamente, o no que abruptamente, que más fuertemente que las administraciones anteriores está cerrando hoy el gobierno de Trump. Y simbólicamente significa que lo que ya era una pesadilla, ese sueño americano, se ha convertido en una tragedia sangrienta para miles de personas, incluso para migrantes con situación normalizada, regularizada y con legalidad en los Estados Unidos. Valga la pena recordar cómo en enero de 2025 la actual la señora se presentó disfrazada de policía barriendo la basura que había en las calles de Nueva York. Y la basura que había en las calles de Nueva York eran justamente los pobladores migrantes. Es pues una política profundamente agresiva, trágica, golpear a los migrantes y fomentando la xenofobia y el racismo de manera abierta, a pesar de todos los beneficios para el desarrollo de la economía capitalista. En ese país ha significado la mano de obra irregular y barata que ofrecen los migrantes de diferentes países del planeta. Igualmente, y paso al tercer punto, después de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la amenaza comunista, los Estados Unidos inventaron o fortalecieron nuevos enemigos. Los nuevos enemigos que hay ahora no son solamente el izquierdismo y el anticomunismo que se mantienen en el inconsciente colectivo de la extrema derecha de los Estados Unidos, sino que son los movimientos ambientalistas, los movimientos feministas, la cultura, como la llaman ahora, los defensores de derechos fundamentales que se han convertido en el policial y ahora militar de los Estados Unidos, porque una de las características de la represión interna hoy en los Estados Unidos es que, como en países como el nuestro, ya no basta que la policía cumpla la función represiva internamente, sino que se está vinculando a las fuerzas militares, al ejército también, para el patrullaje y combatir, como dice el presidente Trump, el crimen en ascenso que hay en las principales capitales de los Estados Unidos. Y por último quisiera destacar dos cosas fundamentalmente. El régimen político de los Estados Unidos ha sido históricamente un modelo de régimen presidencialista muy fuerte, pero había algo en la historia de los Estados Unidos y era un relativo respeto del Ejecutivo a los otros poderes públicos, como el Poder Judicial, como el Congreso de la República. Pero la institucionalidad presidencial en los Estados Unidos se ha revelado de tal magnitud, de tal fortaleza, que el actual presidente de los Estados Unidos ha podido pasar con sus directrices ejecutivas por encima de la legalidad establecida en los Estados Unidos, por encima de las leyes expedidas por el Congreso de la República, ha desconocido fallos, sentencias de los jueces
ha incidido en la configuración de la Corte Suprema de Justicia para tener una corte de bolsillo neoconservadora al servicio de todos los desmanes y de todos los propósitos violatorios de la institucionalidad liberal de los Estados Unidos. Además, ha atacado de manera despiadada. Eso fue un ejemplo de la alianza con el señor Brooks, con el cual ahora no tienen muy buena relación. Mucho en amplios de la población norteamericana, particularmente de los sectores populares y el fundamentalismo blanco del centro de los Estados Unidos. Es el choque con Washington. En su primera campaña presidencial lo está utilizando en su segundo ejercicio presidencial. A pesar de estar ubicado en Washington como presidente, como corresponde, porque ahí está la sede del gobierno, presidencial, él se presenta como un personero de la lucha contra y el enfrentamiento al establishment de los Estados Unidos, de los poderes tradicionales establecidos, y como una muestra de los poderes emergentes que amparados en la tradición de los Estados Unidos, que se fundamentan en ese autoproclamado modelo de democracia, en el racismo, en la influencia de la religión y en las ideas del liberalismo, a la manera como lo conciben esta extrema derecha, se han estado fortaleciendo para tratar de legitimar y ganar el apoyo interno para un tipo de funcionamiento institucional que desmonta los valores democráticos. Y termino, por último, contra la intelectualidad, la negación del derecho a la libertad de opinar, se mantienen los ataques a las universidades, tratan de los recursos económicos, en el cierre de los programas de cooperación y de ayuda externa, en el cierre, por ejemplo, de la agencia de USAID en muchas partes del planeta. De alguna manera, y bajo la influencia norteamericana, fomentaban programas y proyectos sociales en muchos países que no tienen recursos para ello. Igualmente los ataques a los medios de comunicación, como lo que ha pasado con el New York Times, en las vergonzosas canciones que propone de pagar indemnizaciones de un estado de degradación, de colapso, de decadencia de la hegemonía de Estados Unidos, que prevaleció desde la Segunda Guerra Mundial, con todas las implicaciones que ello tenía, no solo en términos económicos, sino también sociales. Estados Unidos, en materia de, por ejemplo, se hablaba de que era una máquina para la producción de empleo, ¿sí? El concepto de movilidad social, el concepto que se hacía realidad en Estados Unidos, no solo para las clases medias, sino para cualquier trabajador. Y todo bajo un esquema más o menos ordenado. Esa situación obviamente cambió a partir de entonces. La crisis no solo fue, como digo, en términos políticos, sino también en términos económicos. El capitalismo tiene, como todos sabemos, como premisa básica la acumulación. Es el punto de partida y final del capitalismo es la maximización o maximización de la tasa de ganancia capitalista. Y eso es lo que entró en crisis a mediados de la década del 70. Entonces, el neoliberalismo no es el capitalismo, es una estrategia que la clase capitalista adopta para intentar subsanar esa crisis de acumulación, esa crisis de caída de la ganancia capitalista. En ese entonces se abocaron a buscar los espacios idóneos para atenuar o en su caso revertir la caída de la beneficio. De ahí nace la globalización. La clase capitalista hace los ajustes
en materia económica, en materia política, para mitigar, ¿sí?, las consecuencias de esa crisis capitalista, y lo hace adoptando algunas estrategias, como es la competencia. Parece que el capitalismo previo se basaba más en un esquema de capitalismo monopólico. Introduce la competencia global, que no mundial, que siempre ha existido, ¿sí?, ¿no? La competencia de manera global, la flexibilización, la desregulación del trabajo, la deslocalización y por consecuencia también la sobreexplotación del trabajo. Aunque también aquí el modelo capitalista introduce un ajuste que tiene que ver con la acumulación por despojo, que no va directamente sobre la explotación del trabajo, sino sobre riquezas acumuladas. Entonces el capitalismo en esa fase, ¿sí?, recrea aspectos del capitalismo, la fase de acumulación originaria, no solo apropiándose del trabajo, ¿sí?, por la vía de la explotación, ¿sí?, sino de los recursos y de riquezas acumuladas en los países. Por eso el neoliberalismo es un esquema sofisticado del capitalismo del robo, y quizás por eso haya tanta corrupción en el neoliberalismo. El neoliberalismo se impuso. Estados Unidos mismo fue promotor de este modelo en tiempos de Reagan, pero no previó una situación, lo que yo llamo aquí una paradoja de la globalización. Estados Unidos, siendo el país más imperialista del mundo, en cierto modo pareció no apto para la globalización. No es lo mismo globalización que imperialismo en términos conceptuales. La globalización implica Estados Unidos pareció no estar asimilado por cuestiones también de origen, que tienen que ver con esa excentricidad y ese particularismo que ellos fomentan y que forma parte de su imaginario social, cultural, y que tiene consecuencias en otros ámbitos de la vida y de la sociedad. A pesar de su vocación expansionista, imperialista de Estados Unidos, le resultó difícil entrar a la lógica de la globalización. La lógica imperialista es la negociación bilateral, pero en todo caso, bilateral con Estados Unidos prácticamente no existe. Entonces la lógica de operación de ello era la imposición, ¿sí?, desde la condición de país preponderante. La competencia le resultó siempre difícil. Cuando Trump dice en su primer mandato que Estados Unidos perdía con todo, y creo que lo sigue diciendo, tiene en cierto modo razón, ¿sí?, porque no está la tendencia, pero también la tendencia digamos de largo plazo, ¿sí? Lo pueden observar, la situación de alta tasa de ganancia a mediados de la década del 60, y la caída es sistemática. Esa es la situación para lo cual se instaura el neoliberalismo, introducir estrategias para revertir esta tendencia. Lo logró, yo diría que a medias, logró contener, ¿sí?, la caída de la tasa de ganancia, pero a un nivel mucho más bajo. La tendencia histórica se mantiene, la tendencia de largo plazo, esa que Marx llamaba como tendencia de caída sistemática de la tasa de ganancia capitalista. Entonces, los dos planos, frente a los dos planos de la crisis, Estados Unidos está en una situación de crisis. Si vemos qué pasó
digamos que la tasa de ganancia se recupera mediado del comienzo de la década del 80 hasta casi finales de la década del 90, pero de ahí en adelante se mantiene un estado de, podríamos decir, de depresión y de inestabilidad. Entonces no hay una recuperación real en términos globales. Pero además se da, como vamos a ver, a un costo muy alto para la sociedad. Ahí está la situación de, digamos, el contexto general y el contexto del modelo neoliberal como alternativa a esa caída de la tasa de ganancia. Bueno, esta gráfica me muestra más claramente cómo se da esta tendencia y cómo se mantiene la tendencia planteada ya por Marx de caída sistemática constante, de la cual quizás no se salva el capitalismo, no solo en Estados Unidos, sino en ningún otro contexto. Pero el capitalismo es un modelo de clases. La clase que fue mucho más afectada fue la clase capitalista industrial, que suele ser la clase más nacionalista. El capitalismo es el capitalismo de la clase del capital financiero, el sector financiero. Bueno, aquí podemos notar que a pesar de la caída, el sector capitalista financiero todavía en este momento, o por lo menos hasta el 20, ¿sí? Mantiene altas tasas de ganancia. De ahí que la disputa se entienda mejor en el contexto de Estados Unidos. Un sector deprimido del capitalista, digamos, de la producción, que era la gráfica anterior, y un sector que todavía sigue creciendo en términos de la ganancia. Pero es ese sector del capitalismo por despojo que no necesariamente, como digo, basa su acumulación en la explotación del trabajo de manera ampliada, porque la compensa con la apropiación, ¿sí?, de recursos o de riquezas acumuladas. Las consecuencias sociales de este modelo, bueno, son más o menos obvias, pero bueno, a mí me pareció importante documentarlas. Documentar los planos de la crisis y documentar el impacto social. Lo que podemos decir es que en términos económicos la tendencia no es tan clara. O sea, el neoliberalismo no fue exitoso en términos de sus objetivos, o fue solo medianamente exitoso, con todas las consecuencias sociales, o sea, expensas de impactar desfavorablemente a distintos sectores de la clase media y también de la clase trabajadora. Y no cambió la tendencia global. Pero sobre todo en los sectores de la clase media de Estados Unidos y de la clase trabajadora, pues aumentó la pauperización, la desigualdad y la pobreza, colocando a Estados Unidos en uno de los países ricos, más desigual y pobres del mundo, que es lo que quiero presentar acá. ¿Qué implicó el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo implicó la ruptura de ese pacto, de esa triada en la que participaba el capital, el Estado y la clase trabajadora. El neoliberalismo, en todo caso, opera bajo un esquema de captura del Estado. El Estado es capturado y puesto al servicio de la clase capital. En este caso, del capital financiero, en lo particular. O sea, hay una ruptura de ese pacto, ¿sí?, que se da en el mundo donde hay neoliberalismo. Pueden observar que ese Estado fue capturado y puesto al servicio de esa clase dominante. Como digo, todo esto se hace a expensas del trabajo o de las condiciones de bienestar de la población en general. Aquí podemos ver que la participación en Estados Unidos, la participación en el salario, o mejor dicho, la participación del salario en el producto fue sistemáticamente creciente, desde el momento en que se aplicó el
neoliberal. Las consecuencias en términos de desigualdad, aquí tenemos la gráfica de la desigualdad dentro de los países de la OCDE. Estados Unidos es, junto con Chile y México, uno de los países, o el país más desigual. O sea, no lo estamos comparando con países de las periferias, sino que lo estamos comparando en este grupo que se supone que es el de los países más ricos del mundo. En términos de pobreza, la tendencia también es igual. Y aquí yo marqué con un signo de interrogación de esta calle. Pero también lo podemos ver acá. Yo no quiero ser defensa de nada, pero queda ahí para preguntarse si la gestión de Trump en el primer mandato, primera gestión como tal, tuvo algún impacto en términos de el abatimiento de la desigualdad y de la pobreza. Pareciera que sí, y a lo mejor por eso ganó, por eso existe la suerte de trumpismo en Estados Unidos. Entonces, esa es la situación. Yo diría que Estados Unidos, en este contexto de crisis del capitalismo, de crisis neoliberal y de crisis de hegemonía como tal, pues tercermundializó su condición social. O sea, que se hizo muy similar a los países de la periferia. Estados Unidos en particular, no necesariamente todos los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otro elemento de tensión que se produce internamente en Estados Unidos, que tiene que ver con lo que sigue. Si es pertinente mantener ese modelo o si es necesario cambiar. Y ahí está la disputa que se da en esa estructura de poder en Estados Unidos, que es muy particular, se expresa en un bipartidismo que ya todos conocemos. ¿Por qué antes no? Bueno, porque Estados Unidos siempre ha tenido una estrategia, y esa estrategia la enfatiza Trump, y que es de poner las crisis internas, enfatizar, digamos, enmascarar las crisis internas con situaciones externas, ¿sí?, que presenta como amenazas. En un momento el comunismo, el narcotráfico, los migrantes, etc. ¿Sí? Entonces, cuando vino el fin de la Guerra Fría, se acabaron los pretextos, y ayer pudo ocupar estas contradicciones que hasta entonces parecían tanto enmascaradas en Estados Unidos. Debilitó ese elemento de cohesión, se perdió en Estados Unidos. Y allí es donde se acentúa entonces la diferencia de estos dos grandes proyectos, propuestas de modelo en Estados Unidos, que no terminan de cantarse. O sea, Trump gana ahora, pero la siguiente quizás no, etc. La crisis de hegemonía entonces pasa por ahí, por esa disputa en el modelo a seguir, esa disputa de pertinencia, de volver, que ya no sería tampoco igual, y en términos sociales no se puede reconstruir el modelo de estado de bienestar, que en el caso de Estados Unidos inclusive, y eso les favoreció, se extendió un poco más de lo normal, digamos, en los países que adoptaron el liberalismo. El estado de bienestar no menguado, pero se extendió hasta avanzada la década del 90. Entonces, lo demás es posible, pero también es muy difícil, ¿sí? Entonces, esta situación de incertidumbre es parte de esa crisis, ¿sí? Si es posible la vuelta a lo que Trump plantea, que tampoco se sabe si es viable en un mundo globalizado, en lógicas distintas, pero lógicas en las que ellos tienen enorme dificultad para operar. Yo pongo aquí, hago una comparación muy rápida de lo que yo percibo
las propuestas de Trump en ese sentido. En términos de la diplomacia, me parece que, bueno, planteó una diplomacia de poco impacto en su primera gestión, en tanto que quizás tratando de recuperar ese elemento que fue provechoso en el contexto del modelo anterior, de presentarse de la lógica imperialista pura, no la lógica de la globalización, ¿sí? A través, enfatizando en amenazas, planteando chantajes e imposiciones a los países. Algunas inviables, ¿sí? Pero haciendo, ¿sí? Porque tienen consecuencias sobre las, digamos, percepción interna en Estados Unidos. Lo otro tiene que ver con que se centró en su primer gobierno en la situación interna, y tal vez por eso generó algunos resultados en materia social. Parece que eso no es suficiente, y aparece ahora más apegado a principios de la doctrina Monroe, tratando de recoger lo que yo digo que es el modelo para el cual sí funciona, que es el de el país imperialista. Se planteó como un nacionalista. También eso le pudo haber favorecido. Con un discurso populista en su primera gestión. Me parece que ese discurso populista ya no aparece. Y me parece que la vinculación se da más que todo con un sector particular de la clase capitalista, sobre todo el capitalismo digital. Entonces, hay un cambio, no hay un solo Trump. Creo que la reflexión sobre un Trump puede conducirnos a hacer consideraciones equivocadas. En fin, entonces, la crisis de Estados Unidos es eso, es una crisis con muchas aristas, es una multicrisis, como digo, que no se puede entender si solo se considera como la crisis de hegemonía de manera aislada, sino que tiene distintos planos, distintos niveles y también distintas consecuencias. Eso a lo interno, sin considerar, sin enfatizar en lo externo, que implicaría mucho más, o complejizaría mucho más la problemática de la crisis de hegemonía. Lo que yo diría al final, que en este contexto, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político, y le hace por consecuencia geopolítico, Estados Unidos podría entonces considerarse como un país con poder hegemónico, solo visto desde dentro, pero sí poder mantener todavía esta condición de poder principal, y es quizás el que Trump trata de usar en su estrategia de dominación y de búsqueda de recuperación, no solo en lo económico, sino sobre todo en la estrategia, ¿sí?, de control y dominación, pero no de la lógica de la globalización, sino desde la lógica imperialista, que es el lenguaje, podríamos decir, que mejor se adapta a su condición de país, con todo lo que ello implica, ¿sí?, y porque además esto le dio resultados en toda la fase del capitalismo anterior. Diría entonces que domina, pero sin hegemonía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Dídimo. ¿Se escuchan allá? ¿Me escuchan allá? Sí. Perfecto. Es que a veces me desconectan el micrófono y me conectan el mismo audio de la pantalla. Perfecto. Acá, bueno, Dídimo, acá no tenemos ahorita mismo preguntas para ti, pero estamos muy complacidos pues que hayas estado aquí en la mañana de hoy. Acá tenemos varias mesas sesionando
y bueno, siempre la inquietud sobre estas incertidumbres que tenemos nosotros. A mí personalmente a veces mi esposo me pone el Fran TV, Rusia TV, me pone varias y entonces todos los días tú escuchas las nuevas cosas. Y yo me acuerdo cuando teníamos un presidente aquí que uno decía, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el presidente hoy, qué nuevo frente hable, porque todos los días habla un frente nuevo el Trump, como tú también has planteado aquí. Y bueno, todos en algún momento han hecho alusión a ello, ¿verdad? Y creo que en la mañana de hoy ustedes han hecho una excelente presentación sobre lo que ustedes han analizado desde su grupo de trabajo, y me imagino que obviamente han contribuido, no ciertamente porque estén de acuerdo todos en que la crisis de hegemonía actual de Estados Unidos es un hecho. O sea, es tal vez en lo que todos coincidimos. Y entonces sobre esa tesis, cualquier argumento que venga a hacer un análisis distinto, obviamente no tiene relevancia, ¿no? Porque asistimos al genocidio en Gaza, y entonces yo veo los análisis inconcebibles de que cómo se va a intervenir, si en verdad eso es óbice para que las Naciones Unidas ingresen, para que se haga un bloque para intervenir y obligar a Israel a cesar con la intervención en la Franja de Gaza. Y entonces yo me quedo y dije, bueno, ¿y qué pruebas necesitan? O sea, ¿qué más pruebas necesitan? ¿Cuántos muertos necesitan? Yo me quedo en un análisis tan absurdo como ese de hoy en día, y entonces preguntarle a Trump si eso es obligar, pues, y todo el mundo le va y le pregunta a Trump, y Trump dice, bueno, yo no sé. Yo me quedo sorprendido en qué mundo estamos viviendo, donde el criterio de alguien que no tiene un criterio definido para eso, sino que su criterio es tomarse la Franja de Gaza para hacer qué sé yo, risores o lo que le interese a él hacer, ¿verdad? Es absurdo que vivamos en un mundo así, ¿verdad? Yo creo que, bueno, las intervenciones de ustedes, que son especialistas que tienen años de estar estudiando Estados Unidos, están todas acertadas, ¿verdad? Y ciertamente todos los días hay que ir contribuyendo para que de alguna manera Estados Unidos ocupe el lugar que debe ocupar en el concierto de las naciones, un Estado democrático que permita a todos la libre autodeterminación de todos nuestros pueblos, y que al final podamos todos ser países desarrollados sin ninguna injerencia de nadie, y bueno, sobre todo del servicio de ellos, como es el caso de nosotros aquí en Panamá, que ahorita mismo tenemos bases militares. El gobierno que tenemos no hace ningún comentario adverso por el temor que tenemos, obviamente, de caer en las listas que nos incluye Estados Unidos. Bueno, les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en la mañana de hoy, y bueno, terminamos esta transmisión. Les mandé el enlace para que puedan ustedes compartirlas. Un abrazo para ustedes, para Mariana por coordinar esta mesa, a Jorge por estar aquí, que está aquí en Panamá, y Didimo también, a Darío y a Jaime Zuluaga desde Colombia, y los que estaban desde México. Un abrazo, saludos. Muchas gracias, Loyal. Muchísimas gracias, un gusto conversar con usted.